Entre los autores que son importantes como compiladores, como editores, como eruditos, como coleccionistas, ocupa sin lugar a dudas un lugar importante y necesario el soriano José María Díez Borque. Sé que es soriano porque lo acabo de ver en Wikipedia. He visto que, bueno, tiene un artículo, nació en 1947 y tiene una extensa bibliografía de sus estudios, de sus ediciones, de sus exposiciones, que son 4 según lo que veo aquí, por los años del Quijote, mitos literarios españoles, Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Esto no es una exposición, esto es el programa de la representación de esta obra por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el año 2002, y Memoria de la Escritura, manuscritos literarios de la Biblioteca Nacional del poema de Mío Cid a Rafael Alberti. Todo esto son, salvo el programa de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, todo esto son catálogos de exposiciones, que es una labor en la que destaca el confrontar lo visual con lo escrito. La bibliografía, que es muy vasta, ya lo he dicho, tiene siempre su ISBN y sus ISSNs, con lo cual indica claramente que está sacada de un currículum o de una colección bibliográfica. Pero no hay que entender de esto que se ha hecho el propio catedrático de la Complutense de Madrid su entrada en Wikipedia, porque más bien apunta que está tomada de un repertorio bibliográfico como es seguramente Dialnet. Dialnet es una página de la Universidad de La Rioja, si no me acuerdo mal, que resulta muy útil porque, aparte de dar las referencias bibliográficas completas de los eruditos, de los investigadores hispanos, imagino que no solo españoles, supongo que se preocupan de todo el mundo que publique, sí, se preocupan de todo el mundo que publique en español, porque ahora que recuerdo está, por ejemplo, la revista Relea de la Universidad Central de Venezuela, con la que a veces colaboro, y está, por lo tanto, es una red hispana, no solo española. Bueno, pues es muy útil Dialnet porque no solo nos da la bibliografía lo más completa que ellos han podido reunir, y bueno, se les puede escribir para que añaden, para que enmienden errores, etc. Además de reunir la bibliografía, muchas veces, si eso es posible, les enlazan el propio documento. Si está colgado en internet, si está digitalizado, muchas veces pinchando en ese enlace se puede leer el artículo completo, al igual que en academia.edu son los propios eruditos los que cuelgan sus documentos, sus archivos, y naturalmente ahí se pueden, siempre dependiendo de la voluntad del autor, se pueden descargar, se pueden leer. Lo digo porque a veces aparecen fragmentarios, aparecen solo los capítulos que ha escrito determinado autor para evitar problemas con los derechos de otros autores, etc. Bueno, pues es muy recomendable, ya que José María Díez Borque sigue en activo, sigue produciendo, es decir, esto es un no parar. Conviene consultar estas bibliografías actualizadas para ver qué hay, aunque claro, yo al decir que es necesario contar con Díez Borque tengo unas ideas muy definidas a propósito de unas obras que son las que quiero presentar. He dicho que destaca por su confrontación de lo visual y lo escrito. Hemos hablado de una exposición Memoria de la Escritura, manuscritos literarios de la Biblioteca Nacional del poema de Mío Cid a Rafael Alberti de 1995 en Electa. Esto evidentemente tiene, no sé si esto es un precedente o se desgaja, este volumen, manuscritos de escritores madrileños, que es evidentemente una visión reducida de la misma idea. Es de 1996, es un año posterior. Entonces, después de esa exposición general sobre manuscritos, la Comunidad de Madrid sacó este volumen específico de manuscritos de escritores madrileños, que contiene semblanzas, fotografías, manuscritos, facsímiles
y obras de arte relacionadas con Ruy González de Clavijo, Juan Álvarez Gato, Gonzalo Fernández de Oviedo, Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, Gabriel Lobo Laso de la Vega, Lope de Vega, Agustín... Qué curioso, resulta que Gabriel Lobo Laso de la Vega murió antes que Lope de Vega, bueno, claro, nació antes también. Agustín de Rojas, Fray Gabriel Tellez, es decir, Tirso de Molina, Quevedo, Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, Alonso de Contreras, María de Zayas y Sotomayor, Pedro Calderón de la Barca, Juan Pérez de Montalbán, Juan Vélez de Guevara, Agustín Morreto y Cabaña, José de Cañizares, Ramón de la Cruz, Nicolás Fernández de Moratín, Leandro Fernández de Moratín, o sea, padre e hijo, Nicasio Álvarez de Cienfuegos, Manuel José Quintana, Antonio Gilizárate, Ramón de Mesonero Romanos, Juan Eugenio Hartzenbusch, Patricio de la Escosura, Mariano José de Larra, Tamayo Ibaus, Manuel Tamayo Ibaus, José Echegaray, Jacinto Benavente, Manuel Azaña, José Ortega Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Gómez de la Serna, Tomás Borrás, Pedro Salinas, Antonio Espina, José Bergamín, Juan Ignacio Luca de Tena, Juan José de Omenchina, Damaso Alonso, Edgar Neville, o Neville, Ernesto Jiménez Caballero, Guillermo de Torre, Enrique Jardiel Poncela, Agustín de Foxá, Miguel Miura, Luis Felipe Vivanco y Arturo Serrano Plaja. De todos estos hay imagen, semblanza y manuscrito, aunque las semblanzas no están escritas, bueno, salvo la de Lope de Vega y alguna más, no están escritas por el compilador, por Díez Borque, sino que las ha extractado de obras, de especialistas, de grandes estudiosos de la obra de cada uno de estos autores. Aparecen Francisco Rico, de Rosier para Quintana, que ya son ganas editar y estudiar a Quintana. Bueno, pues de Arturo Serrano Plaja, por cierto, hay una semblanza de un antologado, que es Luis Felipe Vivanco. Bueno, pues este libro da cuenta de esa importancia que da Díez Borque al elemento plástico, al elemento gráfico en el estudio de la literatura, que tantas veces permanece olvidado. Aunque en este negociado, en esta manera de ver la literatura, quizá el libro que más destaque, que más llame la atención y que debería haber citado cuando traté a Calderón, es uno que se puede conseguir gratis y seguramente este también estará digitalizado. Porque, bueno, lo he encontrado un poco de casualidad, madrid.org, biblioteca virtual, en la biblioteca virtual de Madrid, y entiendo que esto, estando financiado por la Comunidad de Madrid, también estará en línea. Bueno, pues podemos ver un magnífico libro, un bellísimo libro de 293 páginas, Calderón, que por supuesto voy a enlazar, naturalmente, Calderón de la Barca, verso e imagen, de José María Díez Borque. Este sí que tiene los textos suyos, pero bueno, son muy pocos. Son en realidad muy pocos textos los suyos. Tiene un prólogo, pero el mérito, la virtud, el entramado de este libro es que confronta los versos de Calderón con la gran pintura de su siglo. Y muchas veces los cuadros que expone seguramente los vio Calderón o tuvo ocasión de verlos. Es un grandísimo y bellísimo libro que naturalmente enlazaré. Pero de José María Díez Borque, de su extensa obra, tiene, por cierto, una muy buena historia de la literatura. Ha dirigido estas obras. Él, cuando se dedica a la edición y comentario, se dedica sobre todo al Siglo de Oro, y en especial a Lope de Vega y a Calderón, a nuestros autores mayores. Ha hecho muchas ediciones críticas de estos autores, y en cuanto a volúmenes de estudio, se ha dedicado al teatro, los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro español, el que acabo de decir de Calderón de la Barca, que es del año 2000, Vistas literarias de Madrid entre siglos. Bueno, este es otra compilación. Vistas literarias de Madrid entre siglos XIX-XX, introducción y selección de textos, por Díez Borque.
manuscritos de escritores madrileños, teoría, forma y función del teatro español de los siglos de oro, literatura de la celebración, verso e imagen en el barroco español, la vida española en el siglo de oro, el teatro en el siglo XVII, géneros dramáticos en el siglo XVI, escritos sobre los corrales de comedia, sobre Lope de Vega, sobre comentario de textos, esto es algo más de cara a la cátedra, sociología de la comedia española del siglo XVII, ha escrito también sobre viajes, en una antología de literatura española de 1975, y destaca, me parece a mí, su historia de la literatura española, muy agradable de leer, pero bueno, la ha dirigido. Y bueno, ha dirigido muchos congresos sobre teatro, sobre barroco. En cuanto a dirección de obras, historia de los espectáculos en España, con Andrés Amorós. Historia del teatro en España, la dirige, ya lo digo, no la redacta él completa. Historia de la literatura española en Taurus, desde luego muy cómoda, es una edición muy legible, es una compilación de estudios muy legible. Métodos de estudio de la obra literaria, con Ángel Canellas. Teatro y fiesta en el barroco, semiología del teatro, con Francisco Rodríguez Adrados y otros, pero sobre todo me parece que hay que destacar y que se hace imprescindible su historia de las literaturas hispánicas no castellanas, que naturalmente tiene compañeros en su siglo, en su tiempo, que hicieron cosas parecidas, como Guillermo Díaz Plaja con su Mosaico Español, el Mosaico Español de Díaz Plaja, que es en varios volúmenes, uno de literatura vasca, otro de literatura gallega, etc. Esto es en un solo volumen, también en Taurus, y de hecho con la misma estética, con las mismas ilustraciones, con el mismo ilustrador, aunque la historia es en pasta dura, la historia de la literatura española es en pasta... historia de la literatura española es en pasta dura, que yo sepa, y esta solo la he conocido en pasta blanda, y me parece que no la hay en otro formato. Es muy importante porque, por una vez, y esto no suele ocurrir, se incluye la literatura latina. El contenido del volumen es una presentación brevísima de José María Díez Borque, la literatura hispano-latina siglos V a XVI de José Luis Moralejo, la literatura hispano-árabe de María Jesús Rubiera, la literatura hispano-hebrea de Fernando Díaz Esteban, la literatura navarro-aragonesa de Juan Antonio Frago García, la literatura bable de Carmen Díaz Castañón, la literatura euskera de Alías Amézaga, la literatura catalana, por un grande de la historiografía literaria catalana, que es Antoni Comas, que ya he presentado en esta colección de la Biblioteca Ideal, y Antoni Carbonell, la literatura gallega con Pilar Vázquez Cuesta, y un apéndice de literatura leonesa por Javier Huerta Calvo. Es muy fácil encontrar manuales en los que estén representadas todas las literaturas románicas. Un poco más difícil encontrar volúmenes en los que esté el euskera, pero bueno, que incluyan el árabe y el hebreo, un poco más difícil, pero que tengan memoria del latín ya es casi imposible. Habría que irse al remoto pasado y pensar en la biblioteca, en la Hispania biblioteca de Andreas Schottus, pero parece ser que lo original es decir Schott, André Schott, que es autor de la famosa Hispaniae Bibliotheca Seude Academis ac Bibliothecis item elogia et nomenclator clarorum Hispaniae Scriptorum qui latine disciplinas omnes illustrarum philologiae, philosophiae, medicinae, jurisprudentiae, ac theologiae, que publicó entre 1500... es que estaba viendo el tercer volumen, las publicó entre 1500... esto está mal, un segundo.
porque me sale 1603. No, ah, no, perdón. Sí, no, claro. Estaba viendo en la reseña bibliográfica, no la escribió tan joven, estaba viendo la reseña de su nacimiento y muerte. Nació en 1552, murió en 1629, y la Hispaniae Biblioteca es de... Bueno, en realidad tiene obras desde 1579, pero la Hispaniae Biblioteca es de... vaya, quiero ser exacto y quiero ser preciso, y lo estoy buscando en Wikipedia, lo cual a lo mejor no es lo más preciso. Debería fiarme más de la fecha de este volumen, aunque claro, puede ser una reedición. Ah, qué curioso, en Wikipedia ni siquiera aparece esto, ni siquiera aparece la fecha de la Hispaniae Biblioteca. Y además la pone como Hispaniae Bibliothecae. Entonces, bueno, el tercer volumen que tengo aquí es del año 1608. Ya hace bastante de esto y es el tercer volumen. Sí, bueno, pongamos que de principios del siglo XVII. Bueno, en esta Hispaniae Biblioteca, Andreas Schott, o André Schott, de lo que se ocupaba era de las letras latinas. Era una biblioteca de autores españoles, pero todos escribían en latín. Era lo normal ocuparse de los autores en latín. Luego vino Nicolás Antonio, y Nicolás Antonio, bueno, pues ya amplió un poco la visión de la literatura española en su biblioteca hispana, primero en su biblioteca hispana Vetus hasta el año 1500, y su biblioteca hispana Nova bueno, que era a partir del año 1500. La Vetus es de 1696, es póstuma, y previamente había publicado la Nova en 1672. Lo normal hasta digamos el siglo XVIII era que las historias de la literatura española lo fueran de la literatura latina, pero luego cayó completamente en el olvido, hasta el punto de que, y esto me asombra mucho, hasta el punto de que en la literatura hispano-latina de José Luis Moralejo, que se contiene en este volumen, se usa profusamente, se usa casi de continuo, la edición de los textos latinos de Schott. La Hispaniae Biblioteca de Schott sigue siendo una fuente consultable. Bueno, en realidad, claro, ¿para qué año? Esto es de 1980. Yo creo que por este entonces ya se estaban produciendo notables ediciones científicas de textos latinos de este periodo, desde el siglo V hasta el XVI, y bueno, naturalmente están las dos patrologías de Migne, pero aquí no se trata de la literatura griega. Quizás se podría ampliar. Naturalmente estas literaturas hispánicas se podrían ampliar, podríamos añadir las inscripciones fenicias, que ha estudiado de manera mucho más reciente Cunchillos. Podríamos añadir esa literatura prehistórica que se esfuerza en rescatar Martín Almagro Gorbea en un libro de ensayos, de artículos previamente publicados, y que reunió en la colección Clave Historial, si no me acuerdo mal, de la Real Academia de la Historia, y en la que, gracias a Dios, corrige un juicio sobre mi obra, corrige un juicio sobre mis ensayos a propósito de Juan Ruiz y de Alfonso X, porque me ponía en muy mal lugar en los artículos, con orientalistas y con un sentimiento del orientalismo que no era el mío, y en fin, corrige
corrige su apreciación de lo que yo digo, aunque aún así continúa tropezando con otro asunto y comete un error grave al decir, al vincular la aparición del dios Neptuno con la astrología, cuando Neptuno no era un planeta ni nada parecido en los tiempos en los que se escribe el libro de Buen Amor y por supuesto Alfonso X su obra y los cuentos persas de los que seguramente vienen tampoco. El vincular a Neptuno con un planeta muestra una grave ignorancia de la historia de la astronomía. Pero bueno, en lo que a mí respecta, ese comentario un tanto sarcástico a propósito de lo que yo defendía lo elimina y se vuelve mucho más razonable, con lo cual se lo agradezco infinitamente. También se podría ampliar la historia de las literaturas hispánicas con el griego, por supuesto. Hemos tenido hasta un importante filósofo pitagórico griego en lengua griega, y naturalmente también tenemos inscripciones griegas. Y bueno, naturalmente también los escritos de los extranjeros en España. Bueno, claro, podríamos meter también la lengua gitana, podríamos meter lo que aquí han escrito sobre lo que nosotros han escrito grandes autores de Europa y de otras regiones mucho más lejanas en sus propias lenguas, pero estando aquí. Pero bueno, para empezar está bien que se acuerden de Schott. Aunque ya digo, es un poco sorprendente que siga usando a Schott cuando no estoy muy seguro, pero yo creo que por este entonces ya tendrían que estar empezando a hacer magníficas ediciones científicas de los textos latinos, hispanos, compañeros de colegio de Moralejo, de José Luis Moralejo, porque Moralejo es un colegial del Real Colegio de España, lo que, bueno, no explica, pero bueno, de alguna manera, es que claro, Nebrija tiene la importancia que tiene, no le da más importancia por ser colegial del Colegio de España, es que Nebrija es axial para el latín español, para el humanismo, no es una afección de escuela y Nebrija tiene la importancia que tiene. Pero bueno, naturalmente en esta obra ha recibido Moralejo muchísima ayuda de José Guillermo García Valdecasas, que es el gran custodio de Nebrija en el Real Colegio de España. Están sus manuscritos y su memoria, aunque no esté la celda que habitó, porque según investigación de José Guillermo García Valdecasas, precisamente, pues resulta que su celda, bueno, sufrió de lo poco que se ha reformado a lo largo de los siglos, aunque bueno, ha sido bastante, la verdad, ha sido bastante, porque precisamente José Guillermo García Valdecasas se ha esforzado en restaurar el colegio a su forma original, porque durante los siglos, durante el devenir de los siglos, se hicieron añadidos para celebrar, para celebrar, nada que celebrar, para facilitar la vida a los estudiantes, y en la medida en la que se podían seguir conservando las comodidades, pero restaurando la forma original tal como la diseñó don Gil Albornoz, pues bueno, García Valdecasas ha intentado restaurar el colegio, por lo que ganó el premio, bueno, lo ganó el colegio, pero las restauraciones eran suyas, ganó el premio Europa Nostra. Entonces, naturalmente, el colegio está presente, no solo por los colegiales que aquí aparecen citados, sino por esa labor de custodio de la obra de Nebrija y de Antonio Agustín y de todos nuestros grandes humanistas que ejerció el gran rector García Valdecasas, pero también porque del colegio han salido en esa línea de humanistas que casa también con Nebrija. Bueno, no sé si fueron colegiales los dos, pero tenemos a los dos grandes hermanos, a los dos grandes eruditos, los hermanos Gil Fernández. Los hermanos Gil Fernández han hecho muchas ediciones científicas, uno más que otro, pero bueno, a su pluma se debe el rescate
académico y científico de grandes obras del pasado, como por ejemplo el poema de Almería. El poema de Almería tiene una magnífica edición de Gil Fernández. Por eso, bueno, no sé hasta qué punto estaban, ya lo digo, disponibles estas ediciones, y no sé si estarán reseñadas. No, estoy viendo la lista de títulos. Bueno, la lista de autores es enorme, porque encontramos grandes especialistas del arabismo como Maki, grandes especialistas de la lengua éuskara. Estaba buscando a Gil, Ángel Fole, está todo gozosa y afortunadamente mezclado, como un gran banquete, que es lo que son las literaturas hispánicas. No hay ninguna obra a no ser que sea... Bueno, es que claro, Luis Gil puede ser Luis Gil Fernández, y también aparece J. Gil, por lo tanto sí, muy probablemente pueden ser, vamos a ver, 103. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, no habían hecho entonces todas las ediciones que luego sacaron a la... Luis Gil, Juan Luis, sí, es un estudio sobre Juan Luis Vives, en colaboración con Antonio Fontán y López Rueda. Sí, puede ser. Claro, en ese sentido, esta obra, aunque muy meritoria y muy necesaria, muy necesitada por todos, quizá esté un poco desactualizada, porque ya lo digo, en muchas obras se recurre a la edición de Schott, cuando, esperando un poco, tendríamos ediciones de grandes bolonios, de grandes colegiales como Gil Fernández. Lamentablemente, creo que no se ha vuelto a repetir una obra tan completa, tan condensada, lamentablemente, y el latín sigue olvidado y sigue pareciendo que no es cultura hispánica. Hay muchos que se desgañitan hablando de la leyenda dorada, de lo que Emilia Pardo Bazán llama leyenda dorada contra la leyenda negra, que ahora llaman leyenda rosa, no sé qué tienen en la cabeza, y están defendiendo a la Inquisición todo el tiempo, pero son muy pocos los que, como Ernesto Castro, dedican horas y horas y horas a analizar a Suárez, por ejemplo, que está olvidado porque su obra está en latín. Afortunadamente hay quien defiende la hispanidad latina. Tan olvidado está el latín que ya mostré al presentar a Jean Rispin que Ortega y Gasset no se entera de que esa asociación que ha creado Jean Rispin para defender la cultura francesa no es para defender el idioma francés, que oye campanas y no sabe dónde Ortega, sino que entienden que defender la cultura francesa es defender la cultura latina. Y es una asociación, una campaña en defensa de que en las escuelas se estudie latín y se estudie griego, no francés, que el francés tiene bastante vitalidad, especialmente porque en Francia no reciben subvención ni ningún trato oficial todas las demás lenguas que allí se hablan, o ya podemos decir que se hablaban, porque desde luego el francés goza de una excelente vitalidad. Otra cosa es que se hable bien, que eso siempre es difícil. Bueno, como digo, que algunas cosas pueden estar ligeramente desactualizadas, pero yo confío en la sangre y la savia nueva que pueda remozar este tipo de estudios tan fundamentales, tan imprescindibles, tan necesarios, y completamente irrenunciables. No podemos renunciar a nuestra cultura latina. Espero que en un futuro estas cosas se repitan, y de todas maneras, como he dicho, José María Díez Bor, que sigue con su carrera investigadora, y bueno, pues ahí está como un posible faro. Por cierto, que decía que tiene un grandísimo mérito como compilador, como estudioso del 17, pero la presentación de este volumen es casi como echarle un poco de sal. Es muy escasa. Dice que no va a definir la literatura.
Ya el término literatura es problemático en este contexto porque algunas de las inclusiones acogidas a tal sagrado quizá no debieran gozar de ese privilegio. Y no se me pidan ahora más explicaciones sobre lo que es o deja de ser lo que llamamos literatura